Te invito a que abras tus Biblias en el libro de Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11 en esta mañana. Y yo voy a comenzar leyendo en el versículo número 18. Vamos a leer del 18 al 20. Deuteronomio 11 del 18 al 20. Y dice allí: grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Átenlas en sus manos como un signo y llévenla en su frente como una marca. Enséñansela a sus hijos y repítansela cuando estén en su casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbanla en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades. Esto es lo que enseña la palabra en el Antiguo Testamento, uno de tantos textos bíblicos acerca de la palabra de Dios. Dice: amárratela en la mano, escríbetela en la frente, tú sabes, escríbela donde tú quieras. Desafortunadamente, este país, los Estados Unidos, que fue un país fundado sobre principios cristianos, se ha apartado esto es decir, en los últimos años. Tanto es así de que han removido, por ejemplo, los 10 mandamientos hasta de las cortes. Y fíjate que dice allí al final de ese texto bíblico: escríbanlo en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades. Y eso fue lo que este país hizo, escribir allí los 10 mandamientos, que es la base para el resto de los mandamientos. Y estaban en las cortes, estaban en las escuelas, para recordarnos de que Dios nos dejó a nosotros algo en escrito para nosotros poder guiarnos para el resto de las cosas que nosotros hacemos. Y todo eso se ha removido para no tener que guiarse por la palabra de Dios. Ahora quiero hacer una pregunta en esta mañana, porque esta es la séptima parte, la séptima enseñanza acerca de esta serie de mensajes sobre la iglesia, y el título de este mensaje es: la iglesia, el pueblo del libro, el pueblo del libro. Cuando hablamos del libro, ¿nos referimos a qué cosa? A la Biblia, a la Biblia. Este es el libro, no es un libro cualquiera, es la Biblia. Mi pregunta es, si tú trajiste tu Biblia, levántala. Los que trajeron su Biblia, pasa aquí al frente. Si tú trajiste tu Biblia, pasa aquí al frente y trae tu Biblia. Vente aquí, vente conmigo. Párate aquí al lado mío, de ambos lados, con tu Biblia. Trae tu Biblia. Eso. Una fila aquí y otra fila del otro lado. Good. Wow, unos cuantos, ¿bien? Qué bueno. Si no caben aquí, párate en la parte de atrás. Si tú trajiste tu Biblia, tráela. Cada persona con su Biblia. ¿Cuántas Biblias? ¿Dónde está tu Biblia? Ah, no, una sola. Ah, bueno. Entonces tiene que ser, tiene que ser Biblia. ¿Esa es tu Biblia personal? No, entonces tú te tienes que sentar. Perdóname, sí, perdóname. Es que, claro. No. Es que déjeme explicarle por qué. ¿Tu Biblia la tienes, la tuya? Uno de los dos tiene que sentarse. ¿De quién es esta Biblia? Entonces te sientas tú. Y déjame decirle, esto está saliendo en internet. Están en internet. ¿Quién más tiene su Biblia? ¿Biblia tuya propia? Ok, good. Por acá igual. Cada uno su Biblia. No me van a sacar un himnario o un librito por ahí. Ok, good. Cada uno tiene la suya. Bueno. Un aplauso para esta gente, ustedes que están sentados. Denle un aplauso a estos hermanos que trajeron su Biblia. Y yo les felicito a cada uno de ustedes. La cámara me imagino que los esté cogiendo a todos que han traído su Biblia. Porque un cristiano sin Biblia no es un cristiano natural. Escúchame. Un cristiano sin Biblia no es un cristiano natural. Es correcto, no está armado. Es un policía sin una pistola. No hay autoridad, ninguna, absolutamente ninguna. Y ustedes saben que yo en esta iglesia he dicho en muchas ocasiones: compra tu Biblia. Déjeme decirle algo, y tú me puedes criticar a mí, eso no me molesta. Pero yo no regalo Biblias a nadie. Yo nunca le he regalado una Biblia a una persona en los Estados Unidos. Digo lo siguiente: ay, pastor, pero hay gente pobre. No, escúchame. Tú te vas a Walmart y tú puedes comprar una Biblia de papel muy sencilla por menos de $6. ¿Quién tiene Biblia que sea
de papel. ¿Quién tiene alguna que sea de algunos no tienen? Ok, todas tienen. Qué bueno que tienen mejores Biblias. Pero tú puedes comprar una de esas de papel, bien sencilla. Me refiero al papel de que la portada de afuera no es de cartón ni es de piel, es de papel. Son muy económicas, pero es una Biblia. Y después con el tiempo uno va comprando otra mejor, como paperback, correcto. Uno va comprando una mejor y una mejor y una mejor y después uno compra la de tapa dura y después compra la de, eventualmente, la de imitación leather y después leather y toda esa serie de cosas. Y le digo esto por lo siguiente, escúchame bien. Mira, lo regalado, atención con esto, lo regalado, la gente no le pone valor. Ustedes lo saben, desafortunadamente. Pero cuando tú tienes que pagar 5 o 10 o 15 o 20 o 50 o 60 por una Biblia, porque cuestan, una buena Biblia con buen acabado cuesta mucho dinero. Una la cuida y la lee y la aprecia. Y los regalados, desafortunadamente, he regalado Biblia en Centro y Suramérica. ¿Saben por qué? ¿Y por qué no en los Estados Unidos? Porque aquí es muy barato. Aunque no creas, en Centro y Suramérica, una Biblia cuesta 3 veces el salario de una persona de salario regular. ¿Sabes por qué? No por el precio de la Biblia, por los taxes, por los impuestos. Nosotros mandamos a México una caja de Biblia a un misionero que apoyamos allá, una caja de Biblia. Y tuvimos que pagar 3 veces de impuestos, 3 veces el valor de cada Biblia. Y las Biblias, la mayoría de ellas nos fueron donadas. Así que por eso las personas pobres en los países hispanos, hay veces que no pueden tener una Biblia, entonces a ellos sí se los regalamos, vamos y se las regalamos. Pero en los Estados Unidos, donde hay todas las oportunidades muy barato, yo digo a los creyentes, compra tu Biblia y apréciala. Gracias a los que están parados con su Biblia, se pueden sentar en esta mañana. Es correcto. Es correcto. En Barnes & Nobles, en librerías, y hay librerías cristianas. Aquí en la ciudad hay 2 o 3 librerías cristianas que tú puedes también buscar. Y puedes comprar tu Biblia. O la puedes comprar por internet, electrónicamente también, si es electrónicamente. Ahora, electrónicamente, cuidado con electrónicamente. Déjeme explicarle qué pasa con electrónicamente. Y yo soy electrónico, yo tengo mi Biblia aquí. Ahora, hay una diferencia entre buscar la Biblia en el internet a tener la Biblia contigo. ¿Tú entiendes esto? Bueno, la pudieras bajar completa, pero si la bajas completa, hay muchas cosas, es decir, hay limitaciones electrónicamente que tú no tienes cuando tienes tu Biblia como tal. ¿Ok? Escuchen, y ustedes me conocen a mí, yo ando con teléfonos celulares, con cámaras, con computadoras, es decir, yo soy de la tecnología, pero cuando es la palabra de Dios, nunca jamás tú vas a poder comparar, estudiar la Biblia en un aparatito así que estudiarla en el libro. Aquí tú no puedes hacer las anotaciones ni los highlights que se pueden hacer aquí. Nunca, jamás. No solamente eso, yo quiero explicarte algo también con la Biblia, porque eso se trata hoy. Cuando tú manejas tu Biblia, y las Biblias no son todas iguales. Digo, son todas iguales, aunque tú cojas la misma versión de la Biblia, no importa. Me refiero a la hora de abrirlo, como son de diferentes tamaños, como las letras son diferentes y demás, las páginas van a cambiar. Si yo de pronto abro aquí y digo, por ejemplo, Hechos capítulo 12, yo tengo aquí la página 1508, pero si tú abres tu Biblia en Hechos capítulo 12, te vas a dar cuenta que el número de página es diferente, es otro. ¿Entiendes a lo que me estoy refiriendo en esta mañana? Por el tipo de imprenta. Entonces, cuando tú te acostumbras a leer y estudiar tu propia Biblia, a lo mejor tú no te recuerdas, escucha esto, a lo mejor tú no te recuerdas exactamente, estoy buscando tal texto bíblico y no me acuerdo cuál es el texto como tal, es decir, la cita bíblica, no me acuerdo si es en Hechos 15 o en Hechos 12, pero yo me acuerdo que la última vez que yo lo leí y estaba escrito en la parte derecha de la página, no en la izquierda.
¿Entiendes las anotaciones que uno hace mentales? Y entonces uno hace así, empieza a buscar. Ya tú sabes que tú no vas a buscar de este lado. Tú buscas de este lado solamente. Hasta que lo encuentras. Si tú no sabías, de ahí salió el concepto que existe ahora de los scanners. El scanning. Cuando tú metes un papel. Por ejemplo, la computadora, cuando tú entras a tu computadora, las computadoras tienen un sistema que se llama Search. ¿Quién usa el Search en su computadora? Aquellos que tienen computadora. Eso quiere decir de que abres un lugar allí, a lo mejor vas a buscar un documento que tú le escribiste a alguien y tú no sabes dónde lo pusiste. Pero si coges en Search y tú escribes una palabra solamente que tú te recuerdas que escribiste en esa carta, o pusiste, mi querido Juanito, si tú pones solamente la palabra Juanito, la computadora te va a buscar todos los documentos que dicen Juanito. Y te los va a sacar ahí. Todos estos dicen Juanito. Y tú vas a decir, esta fue la carta que yo le escribí a Juanito. Y así como funciona la computadora. Eso es scanning. ¿Eso salió de dónde? De la misma práctica que nosotros tenemos de usar nuestra mente para escanear nuestra Biblia. No solamente la Biblia, cualquier otro libro o periódico, pero lo aplicamos más que todo para la Biblia. Y entonces, aunque no nos acordamos exactamente del texto bíblico, sí sabemos que está a la mano derecha o a la izquierda. Aquellos de ustedes que tienen la costumbre, y miren, yo pongo notas de lecturas que hago, las marco, y este no es mi mensaje de hoy, eso es otra cosa. Y tengo diferentes formas, y esta es ya como la cuarta o quinta Biblia que uso para predicar, porque tengo otras que uso para estudio, que tienen está tan rayada ya, que en muchas ocasiones pues tengo que coger una nueva Biblia para poder seguir poniéndoles anotaciones. Y las uso 2 o 3 a la hora yo de estudiar. A lo mejor tú dices, pastor, pero tú eres pastor. Eso no tiene nada que ver. Hay muchas personas que no son pastores que hacen exactamente lo mismo. Y yo acostumbré a hacer esto hace muchos años atrás. El otro día pensaba, por ejemplo, yo fui presentado en la iglesia a los 12 días de nacido, decía mi mamá. A los 12 dice, la primera salida que nosotros hicimos contigo cuando eras un baby fue a la iglesia. Dice, no te habíamos llevado a ningún lado, no te habíamos llevado ni a casa de tus abuelitos. Dice, saliste a la iglesia. Dice, y te quedaste, me dijo mi mamá. Digo, ¿cómo que me quedé? Dice, sí, porque ahora eres pastor. Así que, claro, lo hacía en broma. Digo esto porque en realidad es cierto, yo desde niño pues sentí una gran atracción por las cosas del Señor y por la iglesia y por la enseñanza bíblica. Y yo de niño no tenía Biblia, si tú no lo sabías. Yo no tenía Biblia. En mi país, en Cuba, en aquellos años, con la gran crisis que había, no existía tal cosa como librerías cristianas ni nada por el estilo. No se vendían las Biblias. Eso era algo prohibido por el gobierno, la venta de Biblias. Entonces, la única forma que uno tenía Biblia era si alguien de afuera, un extranjero, llevaba una Biblia. Y acuérdense una cosa, déjenme decirles para que ustedes lo sepan, aún los cubanos que en los primeros años salieron de Cuba no tenían la autorización para regresar a Cuba. Empezaron a regresar en los 70, a finales de los 70 fue que el gobierno dio permiso para que algunos de ellos empezaran a regresar y a visitar. Los primeros años no se llevaban Biblias, no se llevaban. La única forma de poder conseguir una Biblia era si un extranjero de otro país, tú lo conocías y te regalaba una, y era muy raro que un extranjero llevara una Biblia. En Cuba, por ejemplo, en mi país, no sucedía como sucede en este país o en la mayoría de los lugares donde tú llegas a un hotel y lo primero que tú ves en el hotel, ¿qué cosa es? Una Biblia. Curioso. Ahora de vez en cuando tú ves una Biblia y un libro de Mormón. No, porque trata más o menos de, y quizás en algunos lugares te pongan hasta un Corán. Pero en Cuba no te ponían ni el periódico. Bueno, quizás el periódico cuando más para que te enteres de las cosas que pasaban allí políticamente hablando, pero no Biblia. Y tú decías, pastor, ¿y tú cómo leías la Biblia? Nos en mi casa había una sola Biblia para toda la familia. Es decir, si yo hubiera hecho eso que hicimos ahora, párate con tu propia Biblia, nos hubiéramos tenido que parar toda la familia con una sola. Porque era una sola Biblia. No decíamos es la Biblia de mi mamá, ni de mi papá, ni es la Biblia de todos. Era una sola. Y era una Biblia que era de mi abuelita. Mi abuelita había fallecido. Es decir, no mi abuela, mi bisabuela. Había fallecido. Y ella era pentecostal.
y ella le dejó a mi mamá esa Biblia. Y si tú la ves, te hubieras caído para atrás. No tenía tapas ya. Ya las tapas, la parte de afuera, se habían eliminado. Una Biblia que tenía quizás por lo menos 50, 60 años. La parte de adentro, más que rayada. Pero habían algunas páginas también que costaban trabajo el poder leer, porque del uso y de ir pasándola, se empezaban a borrar las letras. Y entonces yo sabía, en la escuela dominical, los domingos, la maestra nos dejaba saber, porque por la crisis que había, así era. Aquí estamos mal acostumbrados. Cada uno de ustedes en esta mañana tiene allí que le hemos dado con su, bueno, esta no tiene hoja de estudio, con su boletín. Hay una hojita de estudio, ¿quién tiene una por ahí? Me la presta un segundito. Y cada uno le ponemos una hojita, su guideline dentro de cada boletín para que pueda usted seguir la enseñanza bíblica. Pero en aquellos tiempos no existía eso. Algunas iglesias, por ejemplo, tienen lo que se conoce como el material de escuela dominical, que son los libritos y cada persona tiene su librito, su material. Pero en mi país no existía eso. Y te estoy hablando de mi país porque es lo que yo conozco, esa es mi experiencia. Tú sabes que hay un dicho que dice de que la gente no valora lo que tiene hasta que lo pierde, Y nosotros lo perdimos hace muchos años allá en aquellos tiempos. Todavía aún tú vas, no solamente a Cuba, a muchos otros países hay muchas necesidades. Vamos a estar en Nicaragua ahora en noviembre, predicando allí en una iglesia que vamos a adoptar como trabajo misionero y vamos a adoptar a ese pastor también para ayudarlo económicamente, porque esa iglesia no tiene las facilidades nuestras. Yo decía una semana pasada, esa iglesia se reúne debajo de una mata de mango. No traje las fotos hoy, les había haber traído para compartirlas con ustedes. Pero se reúne debajo de una mata de mango la iglesia. No tiene las comodidades nuestras. Aquí tenemos aire acondicionado y sabroso, las bancas y acolchonadas y audio y cámaras de televisión y pantallas y todo esto. Esa gente no tiene nada de eso. Y entonces en mi país, cuando yo era pequeño, la maestra de la escuela dominical nos decía, la semana que viene vamos a estudiar tal texto bíblico. Y entonces los niños, estoy hablando de niños, cuando hablo de niños estamos hablando de 7, 8 años, 9 cuando más, ¿ok? Cada niño apuntaba en un papelito el texto bíblico que iba a estudiar la próxima semana. Entonces mi tarea durante la semana era pedirle a mi mamá aquella Biblia bien viejita que ella es la que usaba, porque es la que traía el domingo a la iglesia, y yo me sentaba a copiar el texto bíblico, copiarlo, escribirlo, y aunque tú no creas, era casi como un pergamino. Te voy a decir por qué, aunque se rían, y mucha gente dice, ay, eso no puede ser, es una exageración. No lo es, porque mucha gente que yo sé que me está escuchando en la televisión ahora, saben que lo que estoy diciendo es cierto. Hubieron tiempos en nuestro país donde no habían ni hojas de papel. No habían. Aquello era tremendo. El poder conseguir una libreta para ir a la escuela. Libreta y ir a la escuela, muchacho. Tú tenías que escribir con letras chiquitas y bien apretado para que te alcanzara una libreta. Y había veces que yo tenía una libreta para varias asignaturas. Tenía que dividirla. Matemática aquí, español, así. Porque era muy difícil. Entonces, ¿y cómo escribían? Ah, mira, cuando íbamos a la tienda a comprar los mandados, en las bolsas de papel esa del mandado, llegábamos a la casa, eso no se botaba, ¿ok? Algunos lo usaban para el baño, ¡auch! Pero eso era otro cuento, después se lo cuento. Pero entonces yo cogía y las cortaba y las abría y hacía de la parte de adentro una hoja de papel. Es decir, que cuando tú escribías en aquello, créeme que parecía un pergamino, bien antiguo. Y ahí escribíamos los textos bíblicos para la escuela dominical. Entonces yo llegaba a la iglesia con mi papel aquel de hoja de, ¿cómo se llama? De papel, de papel back paper, ¿cómo se llama? Bolsa, con mi pergamino allí, con mi texto bíblico para la escuela dominical ese día. Y yo tenía la oportunidad de leer lo que el maestro estaba enseñando, igual que el resto de los amiguitos. Y nos enseñaban desde chiquito entonces a escribir y a hacer notas
de lo que nosotros íbamos a estudiar. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, fue que tuve la oportunidad, por primera vez fue en España en realidad, de tener mi propia Biblia. La tengo todavía. Me hubiera gustado traerla hoy si lo hubiera pensado, no lo pensé. La tengo todavía, la primera Biblia que yo tuve. Y yo tenía unos 15 o 16 años en ese momento. Así que a lo mejor muchos de los jóvenes nuestros que toda la vida aquí han estado acostumbrados a la abundancia y a las cosas, la gente no valora. Pero la iglesia cristiana, escúchame bien, la iglesia cristiana ha sido siempre conocida como el pueblo del libro. ¿Por qué? Porque lo que nosotros enseñamos no es en base a una filosofía o a ideas de la gente o a historias inventadas, es en base a lo que está escrito en este libro. Y yo nunca jamás me he parado aquí en este púlpito sin una Biblia, o aún con los apuntes que yo traigo de la enseñanza bíblica, todas son exactamente de acuerdo a lo que la palabra nos va enseñando a cada uno de nosotros. Digo esto porque es importante, y lo decía anteriormente, que cada uno de nosotros tengamos nuestra propia Biblia. Tú necesitas tener tu propia Biblia. Si esposos usan una misma Biblia, déjame decirte, te lo digo con toda sinceridad y como pastor, tú no estás creciendo espiritualmente. Si tú no tienes tu propia Biblia, tú no estás creciendo espiritualmente. Te voy a explicar por qué. Y lo vamos a ver a través de la enseñanza hoy. La Biblia es la única forma en que nosotros podemos conocer de Dios. Todo lo que conocemos acerca de Dios y todo lo que conocemos acerca de la iglesia es porque lo aprendemos ¿en la qué? En la Biblia. No hay otro libro, es decir, todos los demás libros que hablan acerca de Dios, cualquier información que esos libros nos den, fue sacado de la Biblia. Y la misma Biblia nos dice de que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando Dios nos habla a través de su palabra. Pero te voy a decir otra cosa también. Cuando Dios me habla a mí, me dice cosas a mí diferentes de las que se dice a Luisa, mi esposa. Porque cada uno de nosotros somos individuos. Uno de los grandes problemas que yo creo, y yo respeto mucho los ministerios familiares, ¿ok? O matrimoniales. Y son buenísimos y son de bendición para la iglesia. Y esta iglesia también tuvo un ministerio de familia excelente hasta que perdimos los pastores. ¿Se acuerdan que eran Andrew y Crucelis? Ellos se tuvieron que mudar y no hemos podido desarrollar ese ministerio en los últimos meses. Y estamos orando para que Dios envíe ministros apropiados para este tipo de ministerio, que fue excelentísimo. Nosotros lo apreciamos. Pero el gran problema en algunas ocasiones es que mucha gente piensa de que los ministerios de matrimonio van a solucionar los problemas espirituales. Wrong, equivocado. Los problemas espirituales son individuales. Dios no trabaja con nosotros a través de nuestro matrimonio. Escúchame, aunque tú no estés de acuerdo conmigo. Dios trabaja con nosotros a través de la individualidad. Porque ninguno de nosotros somos salvos por el matrimonio que tenemos. Ni por el esposo, ni por la esposa, ni por los hijos, ni por los suegros, ni por los papás. Somos salvos por nuestra relación individual con Dios. Es más, es posible que encuentres a un excelente matrimonio y a un matrimonio disfuncional, pero este matrimonio disfuncional, cada uno de ellos tiene una relación personal con Dios. No estamos diciendo que sean mejores los matrimonios disfuncionales. Lo excelente sería que ambos tengan buena relación con Dios y aparte de eso sea un matrimonio que funcione bien. Qué bueno sería, eso es casi perfecto. Pero en realidad la salvación nuestra no está en base a la relación matrimonial, está en base a mi relación personal con Dios. Entonces cuando Dios nos habla, atiende esto, cuando Dios nos habla, no nos habla para decirle a la esposa, Dios nos habla para decirnos a nosotros mismos. Es decir, cuando nosotros cogemos la Biblia y empezamos a estudiar allí, a leer cuidadosamente, Dios empieza a hablar al corazón nuestro. Lo que pasa es que equivocadamente tenemos la tendencia de pensar de que Dios le está hablando a otro. Eso pasa mucho en los mensajes. Oh, seguro.
Cuando el pastor predica, uno empieza a pensar, eso es para el... Y hay veces que como son los esposos, porque desde aquí adelante uno se da cuenta de todo. Yo estoy predicando y tú ves, hacen así, como diciendo, mira, eso es contigo. Y el esposo hace así, la esposa se echa, déjame tranquilo. Si supiera el pastor que el mensaje es para ti, no es para mí. Eso es lo que pasa. Pero en realidad el mensaje de Dios es para cada uno de nosotros. No es para el vecino. Y eso es lo que pasa con la Biblia. Por eso cada persona necesita tener su propia Biblia. Cada persona necesita tener su propia Biblia. Y cada persona necesita hacer sus propias anotaciones. Hay algunos textos bíblicos que nosotros leemos y nos impactan. ¿Te ha pasado a ti? Uno dice, oh my God, ¿Y qué es lo que hace uno? Generalmente cuando eso pasa. Lo anota. Y ahora, gracias a Dios, a los highlights, ¿verdad? A los ¿cómo se dicen? Los marcadores, esos amarillos o el color que sea. Hay personas, y yo lo uso también, mira, ahí me estaba sacando notita uno, tú también lo haces, que un color claro. Yo, por ejemplo, yo soy color code para todo. Tú vas a mi oficina y yo tengo ahí mi cajita, está siempre ahí arriba del escritorio, con marcadores y plumas de diferentes colores. Esa es mi costumbre. Y las cosas que son muy especiales y urgentes, como los pagos, yo los escribo con color rojo. Rojo es, tú sabes, está grave, apúrate porque eso no puede esperar. Sobre todas esas cosas que yo lo escribo con color rojo. Y tú me vas a ver, hay muchos textos, inclusive en esta Biblia, yo te lo puedo enseñar. Mira, aquí está, cosas escritas, marcadas en amarillo y las notas escritas en ¿qué color? Rojo. Esto es rojo. Cuando aparece algo así rojo, eso quiere decir, ojo, no, yo no me puedo olvidar de ahí, de esa nota, cuando yo estudio ese texto bíblico. Y en muchas ocasiones los rayo también, o quizás la raya azul y la anotación en rojo, como para Entonces uno le da más importancia, porque ese texto bíblico te tocó. Te tocó porque Dios te habló a ti. Pero si ese texto bíblico que tú marcaste allí, lo leo yo digo, bueno, está muy bueno, pero ¿qué me dice? Nada. A mí no me dijo, pero a ti sí te dijo. O viceversa. Mi hermano, eso es lo que hace Dios a través de su palabra. Cuando nosotros aprendemos a tener cada uno su Biblia, yo te animo de que tú sacas hoy de aquí y te vayas a donde tú quieras, aunque sea Walmart, y cómprate una Biblia. Cómprala, léela todos los días. No tienes que leer. Mira, yo nunca le he dicho a la gente, ¿cuántas veces tú has leído la Biblia? Sería muy bueno, entera, pero coge todos los días, lee un pedacito. Léelo. Y a lo mejor tú dices, no entiendo. Bueno, déjame saber. Si tú lees algo y no entiendes, anótalo. Y dime, pastor, para eso estoy yo aquí. Yo soy tu maestro. Ese es mi trabajo. Para eso Dios me llamó. Y Dios me ha preparado. Y para eso yo estudio todos los días para poder... En muchas ocasiones hay personas que vienen y me dicen, pastor, ¿qué pasó con esto? Dame un segundito porque déjame decirte una cosa. Yo llevo muchos años con la palabra de Dios. Llevo 28 años de pastorado. Me eché casi 10 en el seminario, entre varias etapas del seminario. ¿Ok? Y con todo eso me falta mucho todavía que aprender. Yo creo que tú sepas. Porque la palabra de Dios es tan extensa que aunque uno tenga 3 y 4 y 5 doctorados, todavía uno necesita seguir estudiando la palabra de Dios. Hay veces que hay personas que vienen y me dicen, pastor, ¿qué tal esto? Y yo te puedo decir quizás algo, pero para ser mucho más exacto, dame un par de días y me comunico contigo. Y me voy a mi oficina a estudiar ese texto bíblico y a coger todos los libros habidos y por haber. Y a coger mis notas y a coger la historia y empezar entonces a alimentarme, porque no solamente te voy a alimentar a ti, me voy a alimentar primero yo. Y a menos que yo no me alimente con la palabra de Dios, no lo voy a poder hacer contigo. Y para eso es la iglesia. Y para eso estamos nosotros aquí como pastores. Ahora, en el día de hoy, allí en tus notas, aquellos de ustedes que hacen notas, quiero compartir contigo, y si tú tienes la guía de estudio, vas a tener 2 o 3 cositas que vas a poder apuntar y vas a poder llenar algunos espacios en blanco. El primero de ellos es, no le quites o le añades a la palabra de Dios. No le quites ni le añades a la palabra de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. No añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno.
Más bien, cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Eso fue en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Dice Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas a este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. En el día de ayer, yo hablaba con Lavinia porque ella me llamó haciéndome una pregunta de carácter bíblico. Y yo decía, Dios, como tú eres, porque esto es un mensaje que tengo yo hace ya días preparado y sin embargo estamos hablando acerca exactamente de este texto bíblico. Y Lavinia me comentaba acerca de un texto bíblico donde una persona X lo estaba interpretando incorrectamente. Ni es lo que el texto dice, ni es lo que la persona pensaba que el texto decía. Y déjame decirte, cuando nosotros cambiamos o no leemos bien la palabra, el texto, cambiamos la interpretación. ¿Se recuerdan el otro día que estábamos, aquellos de ustedes que estuvo en el estudio de los grupos pequeños la semana antes pasada, donde estaba el pastor Manuel Morales, que estamos leyendo un texto bíblico que hablaba del Espíritu? Y se acuerdan de que él dijo, pero espérate, él dijo, ¿esa palabra Espíritu está con letra mayúscula o con letra minúscula? ¿Y estaba con letra qué? Mayúscula. Y la letra mayúscula quiere decir de que eso quiere decir ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Si es con letra mayúscula es el Espíritu Santo. Y si es con letra minúscula quiere decir el Espíritu nuestro o cualquier espíritu, cualquiera. Entonces cambia el significado de la lectura. ¿Ves lo que pasa? Uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Y entonces en muchas ocasiones quitamos y ponemos. Cuidado, atiéndeme esto. Hay muchos grupos religiosos y desafortunadamente muchos maestros, entre comillas, de Biblia, que le quitan y le añaden a la palabra de Dios cosas que no aparecen en la palabra de Dios. Y hay ¿perdón? Muy buena pregunta, ¿cómo saberlo? Porque ahí está en tu guía de estudio, ¿verdad? ¿No aparece esa pregunta en la guía de estudio? ¿Cómo saber? ¿Cómo sabemos? Pero te lo voy a mostrar ahora. La forma, es decir, primeramente la forma en que nosotros añadimos o le quitamos a la palabra de Dios es a través de la distorsión. ¿Qué cosa quiere decir distorsión? ¿O qué cosa es? Por ejemplo, la distorsión de la visión es cuando tú llegas a una calle y tú miras el nombre del cartel y el cartel dice que la calle es la número 15, pero como tú no ves muy bien, tú lo que estás viendo es la 13. Entonces, como tú ves la 13, ¿qué va a pasar contigo? Y tú vas a la 15. O te vas a pasar 2 cuadras más porque yo estoy buscando la 15 y esto dice la 13. Porque si tu visión está distorsionada, tú no vas a poder ver bien. Entonces hay algunas personas que distorsionan la palabra de Dios. Y si yo te dijera hoy, por ejemplo, algo que es una rutina de números que la gente se conoce. 2 y 2 son 5. Y 2 son 7. ¿Cómo es? Lo dije mal, perdón. ¿Qué fue lo que dije yo? 2 y 2 son 5 y son 4, es cierto. Pero ¿cuál es el big deal si me equivoqué por un número? Pero ¿cuál es el problema si me equivoqué por un número nada más? ¿Es tanto problema? ¿Sí es? Sí es problema. Sí es problema. En matemáticas sí es un problema. Es más, si yo te digo 2 y 2 son 4.1, tú vas a decir, no es 4.1. Son 4. No 4.1. 4. Ni 3.9. Es 4. Lo correcto es decir 2 y 2 son 4. 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8 y 8, 16. Pero si yo te digo 17 al final, tú vas a decir, no.
Es más, si yo te digo 2 y 2 son 5 y 6, 7 y 8, 16, tú me vas a decir, el resultado es 16, pero el proceso está equivocado. ¿Entiendes cómo es esto en matemáticas? Tengo que irme en la cuenta correcta y que tanto el sistema de contar sea correcto y el resultado sea correcto también. Lo mismo pasa en la historia bíblica. El problema es, atención con esto, el problema es de que mucha gente simplemente se confían en que el pastor o maestro que está enseñando se supone que sepa lo que está diciendo. Entonces, ¿por qué tú crees que yo le pedí a cada uno de ustedes que tenía Biblia se pararan aquí delante? Porque los que tienen Biblia van a poder confirmar que lo que yo estoy diciendo es lo que dice la Biblia. Pero si tú no tienes una Biblia, tú te vas a ir de aquí en la casa esperando de que yo diga lo correcto. No hay forma que tú lo puedas comprobar al menos que tengas tu Biblia. Tu Biblia. Pero hay muchas personas, aún maestros, escuchen lo que te voy a decir en esta ocasión. La mayoría de los pastores y maestros son excelentes pastores y maestros. La mayoría. ¿Tú sabes cuánta gente nos hacen falta para que se eche a perder la cosa? Uno hace falta. La palabra dice de que una manzana podrida echa a perder el resto de la cesta. Y generalmente las manzanas podridas, número 1 son las que más se notan y número 2 son las que más apestan. ¿Tú nunca te has fijado en eso? Tú llegas a una cesta de fruta, de la que sea, y la fruta está buena y no, pero que se pudra solamente para que tú veas. Una se pudre. ¡Ay, papá! Y si es un huevo podrido, ni se diga aquello. Terrible. Hay casi que hay que botar la cesta completa de huevo. Eso pasa también en la palabra. Todo lo que hace falta es un maestro o un pastor que nos enseñe correctamente la palabra y coge, muchachos, mira, no solamente eso, la gente lo sigue. Y como no hace falta llevar la Biblia a la iglesia, y como este pastor no anda en ese lío, es mucho más fácil ir a una iglesia donde no tengo que llevar mi Biblia, porque ¿para qué me voy a estar preocupando tanto? Si tú tienes el celular, levántalo. Tú tienes el celular, lo trajiste, levántalo. Unos cuantos levantados. Tú trajiste tu celular. Muchos de los que le han levantado celular en esta mañana trajeron el celular, pero no trajeron la Biblia. ¿Te fijas? No salimos, dice aquel que levanta las dos, yo traigo las dos. Eso fue como cuando Jesús dijo, algunos de ustedes me van a entregar, y la gente enseguida empezaron, seré yo. No te preocupes, que no te vamos a acusar. Mira, fíjate lo curioso que es, no salimos de la casa sin el celular, pero venimos a la iglesia el domingo sin Biblia. ¿Verdad que no tiene sentido? ¿Entiendes? No tiene sentido. El cristiano necesita tener su Biblia. Ahora, Lucy hizo una pregunta muy interesante. ¿Cómo saber cuándo la palabra de Dios ha sido distorsionada? Vamos a ver lo que pasa aquí. Yo te voy a dar la respuesta en este día. Vamos a buscar 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3, del versículo 14 al 17. Voy a leer a continuación y vamos a analizar cuidadosamente este texto bíblico. Según vamos leyendo, vas a tener la oportunidad de llenar allí los espacios en blanco en tu hoja de estudio en la mañana de hoy. Dice aquí, esto es lo que Pablo, el apóstol Pablo, le enseña a Timoteo, que era uno de sus discípulos, ¿ok? Y saben ustedes que Timoteo llegó a ser a un pastor de la iglesia en Éfeso después, y esta forma del entrenamiento. Dice, pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cuales estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. Cuando hablamos de las Sagradas Escrituras, ¿a qué se refiere? A la Biblia. Déjame explicarte esto. En aquel momento que se escribió este texto bíblico, no existía la Biblia que nosotros tenemos ahora. Existía la Biblia, cuando hablamos de las Sagradas Escrituras, existía hasta el libro de Malaquías solamente. De Mateos para acá se escribe después de este texto bíblico,
porque se fueron encontrando esos escritos y se fueron añadiendo a lo que nosotros conocemos ahora como el canon o la Biblia, la palabra de Dios. Pero déjame decirte una cosa, si tú cogieras y quitaras no leyeras el Nuevo Testamento, solamente leyeras el Antiguo Testamento, de todas maneras Dios te va a hablar a ti. Y tú vas a tener la oportunidad de conocer a Dios y la salvación en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es la confirmación del mensaje del Antiguo Testamento. Pero encima de eso ahora entonces Pablo y el resto de los discípulos estaban trayendo el mensaje de Cristo Jesús que para nosotros ha quedado en escrito. Por eso tenemos ahora lo que se conoce como el Nuevo Testamento o la Biblia. Eso es lo mismo. Desde tu niñez, dice el versículo 15, desde tu niñez entonces conoces las Escrituras o las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría que necesitas para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. El punto número 2 en esta mañana, la Biblia nos da ¿qué cosa? Sabiduría, sabiduría. La Biblia nos da sabiduría. Si tú quieres tener conocimiento de la palabra de Dios, necesitas ¿qué? Una Biblia y necesitas leer tu Biblia. Si tú quieres saber de que lo que yo estoy diciendo aquí es correcto, tú necesitas tener tu Biblia, necesitas leerlo en la casa. Y cuando vengas aquí vas a decir, eso lo he leído yo en la Biblia, yo sé, eso está ahí. El pastor no me está inflando un globo hoy ni nada por el estilo. Imagínate, cuando yo hablo un día Pedro llegó y caminó en las aguas y dice, oye, este pastor, los cubanos que son tremendos tuperos, que meten unos globos de esos. Bueno, la Biblia dice. No, y los puertorriqueños también, así que no me hagas así, te conozco a ti. Una broma, si algún puertorriqueño me está escuchando, esta iglesia está llena de puertorriqueños y así es. Pero dicen que Puerto Rico y Cuba son de un pájaro las dos alas. Así es la vida. Hablamos de Pedro caminando sobre las aguas. Bueno, eso no lo inventé yo. Eso lo dice ¿qué? La Biblia. Entonces tú vas a confirmar que lo que yo estoy diciendo, aunque parezca irreal, lo dice la Biblia. Es más, lo cuenta en una anécdota. Quien testificó de que Pedro caminó en las aguas fue Cristo Jesús, según dice la palabra de Dios. Entonces tiene que ser verdad. ¿Entiendes lo que sucede? Seguimos en la lectura aquí. Estamos ahora en el versículo 16. Dice, estamos en 2 Timoteo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada, ¿para qué dice? Fíjate esto, ¿para qué dice? Ahí tienes tú para poder escribir. Para enseñar, primero para enseñar. ¿Para qué más dice? Para reprender también. ¿Y para qué más? Para corregir y para instruir. Eso es lo que dice este texto bíblico. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, dice el texto bíblico. Escucha esto. Me llama mucho la atención de que aquí hay una palabra que falta. Miren, este texto bíblico no dice aquí de que la palabra de Dios es buena para animarte. No estamos diciendo que la palabra de Dios no anime a uno. Atiende esto. Pablo no dice que la palabra de Dios es buena para animar a nadie. Y te voy a explicar por qué. Este texto bíblico dice que la palabra de Dios es buena para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir. ¿Y por qué no para animar? Y te voy a explicar algo. Hay personas que vienen y dicen, pastor, ¿por qué tú no predicas mensajes como fulanitos de tal, que se la pasa animando a la gente? Digo, porque eso es muy bueno y yo no estoy en contra de eso. Pero Dios a mí no me llamó a eso. Es posible que haya llamado a otro pastor para predicar de esa forma. Yo respeto eso, pero a mí no me llamó para eso. Para mí es mucho más fácil venir a predicar aquí con un texto bíblico que yo escoja y yo ore, Señor, ilumíname, inspírame, que es lo que mucha gente dice, y yo venga aquí, como metralleta, y me voy para mi casa. Pero esa no es la forma mía de enseñar. A mí Dios me llamó a ser pastor maestro, y yo vengo y yo te enseño. Cuando tú te vas aquí para la casa, tú necesitas llevarte algo en tu mente. Y lo que no te lo llevaste en la mente, ¿dónde te lo vas a llevar? En el papelito, claro, en el papelito, en las notas, claro que sí. Por eso es que te ponemos esas noticas ahí, la guía de estudio para que tú hagas tus notas llenas en blanco. Te pongo las presentaciones atrás en la pantalla para que vayas siguiendo y que no te pierdas nada de eso.
Eso es enseñanza. Entonces después de la enseñanza viene ¿qué cosa? La reprensión. No nos gusta que nos reprendan. Claro, yo no te voy a reprender si no te enseño antes. ¿Viste que es un orden? El policía no te va a dar un ticket por llevarte la luz roja si tú no fuiste a sacar la licencia. Y si no fuiste a sacar la licencia y te pararon y no tienes licencia es porque no tienes papel y entonces va para inmigración, es peor todavía. Tú sabes cómo es la cosa. Así es. Ahora, la reprensión, atención. A nadie le gusta la reprensión, pero dice aquí este texto bíblico, no lo digo yo, dice aquí que la Biblia es ¿para qué? Para reprender. Cuando una persona está en pecado y está en desobediencia, mi trabajo como pastor, hermanito, no te pongas bravo. Si tú estás en pecado, si tú estás en desobediencia, en rebeldía, y yo vengo y te digo, mira, delante de Dios estás mal. Esto es lo que dice la palabra de Dios. ¡Ay, este pastor es malo! En vez de decirme que Dios me ama y me bendice. Sí, Dios te ama y te bendice, pero Dios no bendice a la gente que está en pecado. No lo hace. Si yo te digo eso, estoy mintiendo delante de Dios y Dios me va a hacer responsable a mí un día. El día que yo llegue delante de la presencia de Dios, Dios me va a decir, tú distorsionaste mi palabra. Mi trabajo es decirte y reprenderte. Reprenderte no es darte golpe ni hacerte pasar malos ratos. Nosotros no tenemos la costumbre en esta iglesia traer a la gente delante de la iglesia como se hacía en la iglesia, antiguamente cuando un hermano estaba en pecado y demás, lo pasaban delante de la iglesia. Este hermano que es un desgraciado. Y ahí todo el mundo votaba. Yo voto que lo voten de la iglesia. No, aquí no hacemos eso. Todo lo contrario, tratamos de restaurarte. Pero va a haber reprensión. Entonces va a haber también la cuarta cosa. ¿Qué cosa es? Corregir, corrección. La corrección no es regaño. La corrección es dejarte saber o darte una opción para que tú puedas hacer las cosas bien. Y decirte, mira, esto no se hace así. Porque en muchas ocasiones eso pasa. Te dice, tú estás haciendo las cosas mal. Y uno dice, pero ¿cómo las hago? Adivina. No es así. Mira, tú estás haciendo las cosas mal. Esto no se hace así. Esto se hace así de esta forma. Eso es corrección. Darle a las personas opciones para hacer las cosas correctamente. Y se acabó. Hay personas que, por ejemplo, un matrimonio que no se han casado. La forma antigua, ustedes no se han casado, están en pecado delante de Dios. Sí están. Entonces, ¿tú sabes qué? Tú te tienes que ir para casa de tu mamá y tú para casa de en casa de mi mamá no quebo. No hay lugar. Se tiene que separar. No, esa no es la solución. La corrección es, no están casados, cásense. Cásense y dejen de pecar. Ahora si me dicen, no, tampoco nos queremos casar, entonces la cosa está peor. Entonces tenemos que ir otra vez a la reprensión. ¿Tú ves? Pero no están casados, cásense. Yo como pastor los caso. Como testigo les doy la bendición. No yo, Dios les da la bendición a través de la unión matrimonial. Se ponen bien delante del Señor. Y eso es lo que la palabra enseña. Si ese es el trabajo nuestro. Por eso, curioso, cuando la mujer samaritana, María Magdalena, que había sido sorprendida en pecado, con las manos en la masa. Es decir, con un hombre en la cama. ¿Tú entiendes lo que tú dices? Aquí no hay niño, qué bueno. Pero no te preocupes. Cuando Cristo Jesús, cuando la querían apedrear, ¿te acuerdas? ¿Qué fue lo que dijo Cristo? Dice, sí, pero que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y él le dice, ¿y dónde están los que te acusaban? ¿Y tú sabes lo que le dijo Cristo? Vete y no peques más. Vete y no peques más. ¿Cuál era la solución? Dejar de pecar. La solución no era ir delante de todos los judíos, aquellos, perdóname, y tocar la puerta y decirle, no. La solución era dejar de pecar. Jesús le dio la opción, la respuesta. Eso es lo que se llama la corrección. Le dio la opción de cómo corregir su actitud. Tú estás en pecado, dejas de pecar, y si dejas de pecar se acabó. Y eso fue lo que hizo aquella mujer. No solamente lo hizo, fue la mujer más fiel que tuvo Jesús en su ministerio. Tanto de que aquella mujer estaba delante de la cruz de Cristo cuando lo estaban crucificando. ¿Tú entiendes lo que crea la corrección? Y entonces, como último, en instruir. Instruir quiere decir entrenar. Tú sabes que esta es la palabra que aparece también en el Antiguo Testamento cuando dice
instruye al niño en su camino y aunque sea viejo, no se apartará de él. Esa palabra de instrucción quiere decir entrenar. Escúchame esto, instruir y enseñar no es lo mismo. Instruir y enseñar no es lo mismo. Yo te enseño ahora los domingos. Tú quieres instruirte, tienes que pegarte conmigo entonces en el ministerio. Mira, este muchacho está siendo hoy instruido. ¿Por qué? Porque Isabel lo está a él entrenando en cómo hacer las presentaciones. ¿Tú ves lo que sucede? Y cuando José empezó con Miri aquí, José no sabía de cámaras ni papa, como decimos. Y José era un experto ahí, poquito a poco va aprendiendo más. Y yo lo voy enseñando, ya José maneja la cámara, chequea las luces, esto, lo otro. Los formatos de estas cámaras que son bastante complicados y todo lo demás. Así funciona, instrucción. Entonces, eso lo vamos a conseguir a través de la palabra. Y dice el versículo 17, como último, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y ese es el punto número 4, que es el objetivo. El objetivo es capacitar. La Biblia capacita al cristiano. Escucha, la Biblia capacita al cristiano. Si tú quieres ser un cristiano preparado y capacitado, necesitas tener tu propia Biblia. Después que aprendemos, después que somos corregidos, después que somos reprendidos, corregidos, instruidos, entonces empezamos a descubrir el poder que tiene la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Y mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Atención. Dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira, escúchame, mi hermanito. Yo aprendí hace muchos años de que yo no tengo el poder para convencer a nadie de nada, mucho menos cuando la persona está en pecado. Pero cuando tú compartes con alguien la palabra de Dios, si la palabra de Dios no los convence, tú no los vas a hacer. Pero te voy a decir una cosa, dice este texto bíblico, de que la palabra de Dios es peor o mejor que una espada de dos filos. Porque dice que penetra, rompe huesos, rompe tuétanos, rompe músculos, lo rompe todo y llega hasta ¿dónde dice? Hasta el corazón de la persona. Por eso dice también la palabra de Dios en otro texto bíblico, dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Lo que tú siembras en el corazón de la gente, con la palabra de Dios permanece allí. No quiere decir esto de que la persona se salve necesariamente. Porque te voy a decir algo. ¿Tú sabes cuántas personas hay en el infierno en estos momentos? En el infierno. Que están pensando, si yo fuera tonto, porque cuando yo estaba en la tierra, alguien me habló de Cristo. Cuando yo estaba en la tierra, yo leí la Biblia y alguien me dijo que me arrepintiera de mis pecados. Lo que te estoy diciendo en este día es de que lo que tú compartes con alguien de la palabra de Dios, nunca lo van a olvidar. Nunca, jamás en la vida. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Para recordarlo aún cuando estén en el infierno. Escucha bien lo que... Y yo sé que esto que estoy diciendo es fuerte, pero así es. No vayas a pensar que la gente que está en el infierno se lo olvidó, están en el limbo. No, se están lamentando en no haber respondido al mensaje de la palabra de Dios y que alguien les habló de Cristo Jesús. Si tú quieres que alguien, escúchame bien, si tú quieres que alguien conozca de Jesús y acepte a Cristo y tenga salvación y se vaya al cielo, usa la palabra de Dios. Pero para tú poder usar la palabra de Dios necesitas tener tu Biblia, necesitas estudiarla. No tienes que ser un maestro de la Biblia, no necesitas saberlo todo. Aprende poquito a poco todos los días, todas las semanas, aprende algo nuevo y es lo que vas a poder compartir con los demás. Pero nosotros no podemos dar lo que nosotros no tenemos. Nosotros no podemos enseñar lo que nosotros no conocemos. Imposible. Y si tú no tienes una Biblia, tú nunca vas a poder crecer en la palabra. Yo te animo a que tú compres tu Biblia. Escúchame bien, cómprala y estúdiala. Ojalá que la próxima semana cuando vengamos aquí y yo diga otra vez, levanta la mano aquellos, levanten la Biblia, aquellos que trajeron su Biblia, todos levanten aquí una Biblia la próxima semana. Y tú verás de qué forma Dios va a bendecir tu vida. Te lo aseguro,
Dios ha bendecido la mía y la de muchas otras personas, y Dios va a bendecir también la vida tuya el día que tú tengas tu propia Biblia.